¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un video aquí en mi canal. Si me escuchan la voz un poco rara es que me acaba de dar un ataque de alergia, del cual les voy a dejar un pequeño clip en mi Twitter para que entiendan lo que es intentar grabar después de que tu gato se acuesta sobre tu escritorio. Como habrán visto en el título de este video, el día de hoy les quiero traer un caso bastante reconocido, y este se podría llamar de diferentes formas, tanto como el caso de la escalera, The Staircase o el caso de los Peterson, y este se basa en la misteriosa muerte de Kathleen Peterson, esposa de Michael Peterson. Antes que nada me gustaría decirles que este caso tiene varios documentales y producciones audiovisuales, pero si quisieran conocer todo de una manera más extensa y adentrándose completamente en la historia, les quiero recomendar esta miniserie de HBO Max llamada La Escalera, la cual ya está disponible en la plataforma y que cuenta a detalle toda la historia de la familia Peterson. Esta miniserie fue creada por Antonio Campos y es protagonizada por Colin Firth y Toni Collette. Con su lanzamiento están disponibles 3 episodios, seguidos de uno nuevo cada semana hasta el 9 de junio. Como les digo, esta miniserie está muy bien producida y obviamente les cuenta la historia como si estuvieran dentro de ella. Sin embargo, aquí les va mi versión más resumida, con un poco menos de calidad, pero con bastante información. Bien, para comenzar, como les conté, este caso es uno de los más sonados de Estados Unidos, y esto se debe a la extrañez de los hechos y por lo largo que fue todo el juicio. Como lo escucharon, todo esto se basa sobre la familia Peterson, específicamente Michael Peterson y Kathleen Peterson. Michael nació en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, siendo el hijo de un militar. Los constantes viajes hicieron que Peterson se convirtiera en un ávido lector, particularmente de las obras de Ernest Hemingway. Se graduó de la Universidad de Duke y al poco tiempo aceptó un trabajo de investigación en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que lo llevó a apoyar la guerra que su país estaba librando en Vietnam. Poco tiempo después, Peterson se enlistó en el ejército y fue herido en combate, donde estas acciones le valieron una condecoración de una medalla. Tras regresar a Estados Unidos en 1965, Peterson se casó con su novia, la maestra alemana Patricia Sue-Bachmann, y tuvieron 2 hijos varones, Clayton y Todd. En 1971, Peterson fue dado de baja en el ejército con honores, luego de accidentarse en Japón. Luego de todo esto, la familia decidió irse a vivir a Alemania, en donde Patricia y Michael se hicieron muy buenos amigos de otra familia militar, los Ratliff, integrada por el capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, George Ratliff, su esposa Elizabeth y sus 2 hijas bebés, Margaret y Martha. Tiempo después, George muere en los preparativos para una invasión, y Elizabeth, su esposa, se mudó junto con las 2 niñas a una casa muy cercana a los Peterson. Lamentablemente, tiempo después, Elizabeth muere en unas circunstancias bastante peculiares. De hecho, tengan muy en cuenta este incidente, porque más adelante hará una parte importante del juicio. Continuando, a raíz de esto, los Peterson habían sido elegidos previamente por los Ratliff para ser guardianes de las niñas en caso de que algo les pasara. Básicamente tenían la potestad de adoptarlas. Asimismo, es como la familia ya más grande decidió volver a los Estados Unidos, más específicamente en Durham, Carolina del Norte, donde Michael conoció a una ejecutiva llamada Kathleen Hunt, quien tenía una hija llamada Caitlin. En 1991, Michael y Patricia se separaron y Peterson, con el dinero que había recibido de sus libros, compró una lujosa mansión ubicada en el barrio Forest Hills, en el cual empezó a vivir junto a Caitlin y a las 3 niñas, las 2 hijas adoptivas y la hija de la mujer. Tiempo después, los 2 hijos de Michael llegarían para también vivir junto a ellos, y tanto Michael como Kathleen se terminarían casando tiempo después, en 1997. Estando allí, Michael básicamente se dedicó a escribir artículos en el diario local, donde empezó a ganar un poco más de reconocimiento y decidió intentar emprender una vida política, buscando así ser alcalde de Durham, pero fracasó en 2 ocasiones. Ahora sí, después de haber aclarado un poco la vida de los Peterson, les comentaré qué fue lo que sucedió
en este caso. A las 2 a.m. del sábado 9 de diciembre del 2001, Michael Peterson llamó al servicio de emergencias, el 911, comunicándose de una manera bastante alterada y diciendo que había encontrado a su esposa tirada en las escaleras rodeada de un charco de sangre, constatando que ella se había caído por estas y que aún seguía viva. Minutos después, los primeros paramédicos arribaron a la escena y concluyeron que Kathleen ya no tenía pulso y había fallecido. Como entenderán, la causa de muerte y la hora en la que Kathleen murió fueron objeto de extensos debates durante el juicio. Al ser consultado por los paramédicos, Peterson indicó que se encontraba en la piscina junto a su esposa. Estaban celebrando una posible venta millonaria de los derechos de un libro que había coescrito. En determinado momento, Kathleen se retiró de la piscina para preparar una conferencia de trabajo en su empresa, la cual iba a tener lugar el domingo por la mañana. Cuando Peterson entró nuevamente a la casa, lo primero que se encontró fue el cuerpo de su esposa tirada frente a las escaleras. Afirmó que ella se había caído por estas, posiblemente por estar bajo los efectos del alcohol. Pero los resultados toxicológicos arrojaron que Kathleen no tenía, bajo los estándares legales, un nivel alcohólico alto, aunque sí se encontró que había consumido una dosis de Valium, también conocido como diazepam, un sedante bastante popular en los Estados Unidos. Los primeros policías que llegaron a la escena, así como también el investigador principal del caso, Art Holland, desde un primer momento pensaron que esto se trataba de un asesinato y rápidamente descartaron la hipótesis de una caída, como lo afirmaba Peterson. La creencia del cuerpo policial fue disputada por el primer médico que arribó a la escena, quien escribió en su reporte preliminar que esta y la cantidad de sangre observada correspondían con una caída por las escaleras. A pesar de que el reporte preliminar apoyaba la hipótesis de una caída, después de realizar la autopsia del cuerpo se descubrió que Kathleen había muerto de múltiples impactos en la cabeza, los cuales le provocaron un fuerte traumatismo cráneoencefálico. 11 días después, más específicamente el 20 de diciembre, la fiscalía se apresuró para levantar cargos en contra de Peterson y lo acusó de haber asesinado a su propia esposa propinándole una golpiza. Peterson fue liberado en febrero del 2002, cuando el juez accedió a que esperara el juicio, pagando una libertad bajo fianza de $850,000. Los 4 hijos y la ex esposa, Patricia, se mantuvieron unidos y defendieron a su padre en todas las circunstancias, diciendo que era inocente, mientras que Caitlin, la hija de Kathleen, luego de apoyar a su padrastro en un inicio, cambió su opinión luego de ver los resultados de la autopsia, y principalmente por la influencia de su tía, Candace Samperini. La autopsia fue recién dada a conocer en febrero del 2002, 3 meses después de la imputación de Peterson. En su informe, la forense Deborah Radish indicó que el cuerpo de Kathleen tenía 7 cortes profundos en su cuero cabelludo, la fractura del cuerno superior del cartílago tiroides izquierdo y bastantes moretones. El abogado que se hizo cargo de la defensa fue David Rudolph, quien armó un equipo con expertos y profesionales de primer nivel, que incluía al famoso patólogo forense Henry Lee y su par Werner Spitz, así como también expertos en neuropatía y biomecánica. Todos estos testificaron en el juicio y que en su opinión Kathleen había muerto al caerse de las escaleras. El juicio trajo atención nacional y fue cubierto por múltiples cadenas y seguido por una productora francesa. El caso de la fiscalía, liderado por Jim Harding, a quien Peterson había criticado duramente años atrás, se apoyó principalmente en la vida del acusado, alegando que el escritor llevaba una segunda vida, que era bisexual y que Kathleen esa noche había descubierto esta vida secreta al ingresar en la computadora del acusado. Harding, quien lideró la fiscalía, también intentó demostrar ante el jurado que la pareja se encontraba estresada financieramente hablando, debido a la fallida carrera política de Peterson y su incapacidad de lanzar nuevos libros. También, según Harding, los Peterson estaban endeudados, y la única manera que tenía Michael para salir de esta situación era asesinar a su esposa, hacerlo parecer como un accidente y cobrar un seguro de vida valorado en $1.5 millones para así solucionar sus problemas financieros. Durante el último tramo del juicio, los fiscales, especialmente el asistente Freda Blanc, usaron lenguaje homófobo y recurrieron a ciertas frases discriminatorias contra la comunidad LGBTIQ, criticando la sexualidad de Peterson e indicando que las fotos de hombres que tenían su computadora eran obscenidad pura.
La defensa se enfocó y rebatió varios de estos puntos. Primero, Kathleen no tenía fractura de cráneo, contusiones en la cabeza o sangrado cerebral, lo que le restaba credibilidad a la teoría de Radish, de que múltiples traumatismos a la cabeza por una golpiza provocaron su muerte. Kathleen tampoco tenía moretones en el cuello o sangrados internos, lo que desalentó la hipótesis de una posible estrangulación. Rudolph afirmó que Peterson vivía en un matrimonio ideal con su esposa, algo que los mismos hijos que vivían con la pareja confirmaron. De acuerdo a Rudolph, el dinero no era una preocupación para los Petersons. Pese a que los problemas estaban con ellos, continuaban viviendo una vida lujosa en su mansión y tenían todas sus cuentas al día. Además de que Michael estaba a punto de cerrar un contrato millonario por los derechos de uno de sus libros. Algo que sonó demasiado y que llegó a ser una polémica fue que, si recuerdan, a Elizabeth, la mujer que se fue a vivir cerca de Michael y Patricia, y la cual estipuló dar a sus hijas en adopción si algo le pasaba, tuvo en parte algo que ver en todo este juicio. Y es que su fallecimiento no fue nada más y nada menos que también por haber, supuestamente, caído de las escaleras de su casa. Sobre esta muerte hay versiones contradictorias. La primera es que la niñera y algunos amigos que se acercaron a la escena testificaron que había sangre por todas las escaleras que se extendía hasta la pared y que la policía, al llegar al lugar, falló en ejecutar una investigación apropiada. La otra versión es que el investigador militar que llegó al lugar testificó que ni él ni sus acompañantes observaron una gran cantidad de sangre y que la investigación fue ejecutada apropiadamente. Tras realizar la autopsia, se coincidió con la opinión del médico en la escena, el cual dijo que esta muerte se debía a una hemorragia cerebral, clasificándola así como una muerte natural. Pero en octubre del 2002, el fiscal recibió el permiso de las hijas para desenterrar el cuerpo y así realizar una nueva autopsia. Las hijas adoptivas de los Peterson pensaban que de esta nueva evidencia se podría sacar al padre de este problema. Los fiscales decidieron trasladar el cuerpo y esta autopsia fue realizada por el mismo forense que revisó a Kathleen, el cual dijo que era un homicidio. Una falla aquí es que no fue realizado por un profesional neutral en Texas, como la defensa lo solicitaba. 2 semanas antes de que el juicio por la muerte de Kathleen comenzara, la autopsia de Elizabeth se hizo pública y Radish determinó que había muerto de la misma manera que Kathleen, por múltiples impactos en la cabeza que le provocaron un traumatismo severo. Según decían, estas heridas fueron provocadas por un asalto homicida. Por otro lado, dejando el tema de Elizabeth, que como les dije hizo parte primordial de este juicio, también se comprobó que los policías que se encontraban en la casa esa noche fallaron en asegurar la escena, violaron protocolos de estándar policial, no recolectaron evidencia clave y alteraron y contaminaron la posible escena del crimen. En el tramo final, uno de los momentos más importantes de todo el proceso judicial fue que la defensa presentó ante el jurado lo que para la fiscalía y la familia de Kathleen era el arma homicidio, un atizador, que afirmaban que había desaparecido misteriosamente de la casa de la familia. Algo que se ha dicho de esta arma homicida es que al haber desaparecido tan misteriosamente de la escena del crimen, se cree que fue hurtada por los mismísimos de la defensa y que tiempo después, cuando apareció, esta no era exactamente la misma. La habían reemplazado por un objeto igual, pero el cual claramente no tenía ni huellas ni ningún rastro de sangre o algo parecido. El tiempo pasó y llegó así el veredicto, que tras un juicio que duró más de 5 meses, el más caro y largo en la historia del estado de Carolina del Norte, Peterson fue hallado como culpable de haber asesinado a su esposa. Todo esto después de que el jurado pasara 4 días deliberando sobre el caso. Según un miembro del mismo, el veredicto fue difícil de llegar y muchos miembros tuvieron problemas con la figura penal que la fiscalía le imputó a Peterson, ya que pensaban que el caso se trataba de un crimen pasional y no algo premeditado. Para llegar a su decisión, los jurados se centraron principalmente en la autopsia de Kathleen y los experimentos conducidos por el experto en análisis de sangre, los cuales lo catalogaron como la evidencia más poderosa en este juicio. Algo importante que deben tener en cuenta en este punto es sobre esta última persona que les acabo de decir, el experto en análisis de sangre. Pronto verán el porqué.
Antes de continuar, me parece importante nombrarles algo sobre una teoría que también fue muy polémica en este caso. Y se trata sobre la teoría del búho. Y es que a finales del juicio, un vecino de los Peterson que se encontraba siguiendo todo este caso, presentó ante la fiscalía y a la defensa lo que para él era la causa de muerte de Kathleen, un ataque de búho. La fiscalía rápidamente descartó la teoría y durante años, junto con los policías, se rieron de esta. Pero a fines del 2008, tras años de investigación y con ayuda de expertos en el campo de la ornitología y la medicina, el hombre pudo finalmente explicar en detalle su teoría, donde decía que Kathleen fue atacada por un búho a las afueras de la casa cuando fue a ordenar las decoraciones navideñas, causándole cortes en el cuero cabelludo. Aturdida, herida y adolorida, Kathleen entró en la casa e intentó subir por las escaleras, pero no pudo soportar el dolor y la confusión, y se cayó de la misma en el 15º escalón. De acuerdo con el hombre, los científicos con los que revisó esto concluyeron que las heridas de Kathleen coinciden con las marcas que dejaría un búho. Los abogados de Peterson determinaron que una pluma de búho y una rama se encontraban en un mechón de cabello de Kathleen, y estos fueron enlistados como objetos en la escena en el informe de criminalística. De igual manera, una revisión del cabello de Kathleen en 2008 determinó 2 plumas más de búho microscópicas. La fiscalía volvió a determinar esta teoría y la ridiculizó nuevamente. Pero en 2017 el abogado de Peterson presentó ante la corte una solicitud para que el Estado financie una serie de pruebas que serían examinadas por el Instituto Smithsoniano para determinar si finalmente Kathleen fue atacada por un búho. Después de haber dado el veredicto, el cual les acabo de comentar, en 2006 uno de los abogados de Peterson hizo una apelación, la cual fue tratada oralmente frente a la Corte de Apelaciones. Unos meses después, los jueces, en una votación de 2-1, afirmaron que los derechos de Peterson no fueron violados durante el juicio y tanto la admisibilidad de la muerte de Elizabeth como otras polémicas decisiones fueron correctas, dejando así que la Corte Suprema del Estado dejara firme la condena de Peterson para finales del 2007. Algo que cabe aclarar en este punto es que esas polémicas que se generaron por la muerte de Elizabeth, la bisexualidad de Michael y todo el tema que salió en cuanto a su vida privada y su vida en matrimonio, se creyeron que no eran necesarias darlas a conocer y que terminaron fue afectando al condenado. Finalmente, a mediados del 2010, un artículo de un diario local dio lugar a que el fiscal general del estado iniciara una investigación que conllevó a la suspensión y el posterior despido del agente Duane Daver, el testigo estrella de la fiscalía en el juicio de Peterson. Como les dije que tuvieran en cuenta al experto analista en sangre, este sería Duane. En el reporte se indicaba que Duane y otros oficiales del Buró de Investigaciones Criminales de Carolina del Norte ocultaron y distorsionaron evidencia esculpatoria para los acusados en más de 230 casos judiciales. Muchos de ellos llevaron a las personas a terminar en la cárcel con cadenas perpetuas e inclusive se sabe que hay algunos que tuvieron una pena de muerte. A fines del 2011, en base a esta investigación, Peterson presentó una moción para que se le concediera un nuevo juicio. Duane había testificado que había trabajado en 500 casos de análisis de sangre, había escrito 200 reportes y había testificado en 60 juicios diferentes. Durante la audiencia se demostró que toda esta información sobre su currículum había sido exagerada por Duane y que su testimonio ante el jurado fue engañoso. De acuerdo a este fallo, el juez le concedió a Peterson el nuevo juicio y dijo que el testimonio de Duane fue clave para lograr una condena, puesto que la misma fiscalía hizo énfasis durante todo el proceso a los hallazgos y a los análisis de este experto en sangre. El 16 de diciembre del 2011, Peterson fue puesto en libertad bajo fianza y bajo arresto domiciliario, y en julio del 2014 las restricciones de fianza de Peterson fueron aliviadas. Pero nuevamente en febrero del 2017, luego de que fallara su intento por desestimar los cargos en su contra debido a la falta de análisis de DNI en la ropa de Kathleen, esto por recomendación de su familia, su abogado y porque ya no era capaz de pagar su defensa debido a que se encontraba en bancarrota, Peterson se declaró culpable mediante la doctrina Alford
La doctrina Alford es un mecanismo legal que permite que el acusado se declare culpable porque reconoce que hay evidencia en su contra, pero aún así sigue reconociendo su inocencia en el hecho. El juez Hodgson los sentenció a 86 meses de prisión, que fueron contados como tiempo cumplido, ya que Peterson pasó 98 meses en la cárcel. Y bueno, gente, eso sería básicamente el caso de la escalera. Este es uno de los que deja muchas cosas que pensar, como que en teoría se resolvió, pero en realidad no se dio un culpable, y mucho menos se esclarecieron cuáles fueron los hechos. De igual manera, les recuerdo que si quisieran ampliar mucho más esta información y verla mucho más detallada a manera de serie, pueden ver este nuevo contenido audiovisual que creó HBO Max, el cual ya está disponible en la plataforma. Esto sería todo, no olviden seguirme en mis redes sociales que les voy a estar poniendo aquí abajo, así como en mi Twitch en donde voy a intentar volver a hacer directos. No olviden darle like, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que vean los videos que voy a intentar subir cada vez más constantemente. Espero que tengan una muy linda semana y ya, eso sería todo. Bye.